Todo parecía normal en el jardín, hasta que el jardinero de 35 años hizo eso. Historias de Reddit infidelidad. Existen revelaciones que oprimen el corazón de tal manera que cada expresión que ha permanecido en silencio se transforma en un enorme peso que aumenta con el paso de los días. Hoy es el momento de revelar cómo me ha afectado esta opresión, el secreto que he mantenido oculto en lo más íntimo de mi ser. A los 62 años, experimenté algo que despertó en mí una sensación de vitalidad nunca antes experimentada, ocurriendo de forma inesperada. Es fundamental contar con tu respaldo. Dado que el 90% de nuestra audiencia no ha realizado la suscripción, requerimos de tu colaboración para continuar produciendo contenido emocionante. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Aquella mañana, el sistema de riego en el jardín volvía a fallar. Las boquillas dañadas y mis hábitos desorganizados me hacían reflexionar sobre lo monótona que resultaba mi existencia, marcada por la soledad, el silencio y la rutina. Desde que mi marido falleció, cada vez que algo en el jardín requería reparación, debía solicitar la ayuda de otra persona. Seleccioné de forma aleatoria un jardinero de la guía telefónica. Iván, la voz juvenil al final del teléfono, resonaba con profundidad y seguridad. Expresó su deseo de acudir en el día de hoy. En su tono había algo indescriptible que despertó mi curiosidad. Intenté no poner mucho cuidado. Al final, todo se reducía a un inconveniente con los cabezales. Sin embargo, al sonar la campana, todo se transformó. Al abrir la puerta, me encontré con un joven que desprendía una energía que de inmediato hizo desaparecer la rutina de mi día a día. En la entrada, la caja de herramientas de Iván se le resbaló del hombro y cayó al suelo. Trenia consultó sobre la ubicación del patio. Antes de avanzar por el pasillo, vacilé brevemente antes de estirar mi brazo. Claro, por esa misma entrada. Si deseas ser uno de los primeros en descubrir estos fascinantes secretos, suscríbete y asegúrate de activar las alertas. No dejes de ver el video completo, ya que la situación se tornará sumamente peculiar. Lo conduje hasta la entrada del jardín. El joven ocupaba por completo el angosto pasillo con su imponente corpulencia. A través de la fina camiseta que vestía, se podían distinguir claramente sus músculos. Hubo un instante en el que no pude contenerme. Mis ojos se posaron en su figura. Hacía bastante tiempo que no me encontraba con una figura tan impresionante. Fue imposible evitar que mis ojos se quedaran fijos por un instante adicional al planeado. Al ingresar al patio, su actitud segura me dio la impresión de que no solo había venido a reparar una boquilla, sino a desbloquear una puerta que llevaba años cerrada. Interrogó si aquella pieza en el suelo era la boquilla que buscaba. Expresé con cierta dificultad. Claro que sí. ¿Cuál era la razón de su gran nerviosismo? Se trataba únicamente de una tarea de arreglo. Esa idea persistía en mi mente. Sin embargo, mi corazón se empeñaba tercamente en plasmar una narrativa distinta. Iván se inclinó para inspeccionar debajo del conjunto de tuberías. Al moverse, sus músculos se marcaron más bajo la camisa y noté que retenía el aliento sin ser consciente de ello. Observando las tuberías con sus manos, comentó que el sistema estaba algo anticuado. Sin embargo, es posible solucionarlo. Quizás tome algunas horas. Me sorprendió su voz serena y firme. Hacía mucho tiempo que no me encontraba con una persona tan joven y tan segura de sí misma. Quizás ese no fue el inconveniente. Quizá era algo que llevaba mucho tiempo sin experimentar lo que empezaba a manifestarse. Mientras consideraba marcharme del patio, Iván giró repentinamente y su mirada se encontró directamente con la mía.
Consultó si podía coger una toalla de ese lugar mientras indicaba una pequeña filtración en el jardín. Llevé mi mano al rostro, sintiendo vergüenza. «Claro», respondí de inmediato. Al intentar abrir el armario, mis manos temblaban nerviosamente al girar la perilla. Al entregarle la toalla, nuestros dedos se tocaron ligeramente. En un momento fugaz, experimenté la vibración de ese leve contacto recorrer cada parte de mi ser. En ese momento, comprendí que aquello iba más allá de ser una tarea de arreglo sencilla. El breve momento de silencio entre los dos parecía cargar con la carga de largos años de esperanzas. Al dar las gracias, retomó sus labores, aunque su fugaz mirada me impactó por entero. Continué reflexionando. ¿Acaso fue un breve torrente? ¿O este chico ha avivado algo que permanecía congelado en mi interior desde hace mucho tiempo? Mientras Iván se inclinaba para reparar la boquilla, yo continuaba paseando por el jardín. Mis manos se encontraban indecisas, ya sea enredadas o aferradas a la encimera. El silencio en la habitación me agobiaba poco a poco. Sin embargo, lo que verdaderamente oprimía mi pecho era su mera existencia. No podía evitar que mis ojos se dirigieran hacia él constantemente. La juventud que poseía, su vitalidad y su enfoque total en su labor. Desconocía la razón, pero en mi interior surgía algo que llevaba años dormido. Me vi en la necesidad de expresar algo. Expresé que la cantidad de jardineros jóvenes es limitada, reconociendo la falta de relevancia de mi observación. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a esto? Iván se detuvo un momento y echó un vistazo hacia atrás sobre su hombro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, experimenté una sensación cálida que se extendió por todo mi ser, aunque intentaba disimularlo. Mencionó que llevaba 5 años realizando esa tarea. Luego se enfocó nuevamente en sus labores. Empecé mi trayectoria como aprendiz y posteriormente emprendí mi propia empresa. Mi afán por descubrir cosas nuevas no tenía límites. ¿Me podrías decir cuántos años tienes, por favor? Era imposible mantener en secreto. Sin titubear, mencionó el número 28. Me causó asombro su corta edad, aunque al mismo tiempo experimenté una sensación de emoción interna. Me conmovió la juventud de él y de alguna manera me resultó atractiva. Expresé con una sonrisa: «Ah, si no me hubieras mencionado tu edad, jamás habría imaginado que tenías 28 años. Tu apariencia denota mayor nivel de madurez». Iván tardó en contestar. Sin embargo, pude percibir una sutil alteración en su expresión, como si mis palabras lo hubieran desconcertado. Tras unos instantes de quietud, retomó sus labores. Gracias a su alto nivel de profesionalismo, logré recuperar parte de mi equilibrio, aunque mi faceta coqueta seguía presente. ¿Te apetece tomar un café una vez hayas concluido con las labores de reparación? Mencioné Drenia, con la intención de desviar la conversación. Poseo una impresionante cafetera. Afirman que el café que preparo es de bastante calidad. Detuvo por un instante, sintiendo cómo la tensión le invadía los hombros. Me observó una vez más, como si estuviera realizando ciertas operaciones mentales. Agradezco, pero debo ocuparme de algunas tareas hoy. Cuando finalice, me tendré que marchar de inmediato. Aunque me invadía cierta desilusión, era evidente que Iván estaba decidido a mantener una actitud profesional en todo momento. Quizá eso fue lo que lo volvió aún más misterioso. Ella se dedicaba con seriedad a su labor, manteniendo su alto nivel de profesionalismo intacto a pesar de su juventud. Al concluir la tarea, me di cuenta de que me observaba en varias ocasiones mientras guardaba sus utensilios de trabajo. En esas miradas se percibía algo especial. Hay un interés atrayente y una curiosidad presente, aunque también se percibe cierta indecisión. Con un gesto decidido,
tomó la caja de herramientas y afirmó: «Estoy preparado». El sistema de irrigación tendría que estar operando correctamente en este momento. En caso de cualquier inconveniente, no dudes en contactarme por teléfono. Afirmé con determinación que llevaría a cabo la tarea, mientras tomaba el marco al lado de la entrada. Agradezco la prontitud con la que resolviste este asunto. Imagino que ese es el beneficio de ser joven. En esta ocasión, esbozó una leve sonrisa sin abandonar su postura seria y profesional. Se dirigió hacia la puerta y, tras detenerse brevemente, pareció tener la intención de expresar algo, aunque finalmente guardó silencio. Aceptó con un gesto de cabeza y se retiró. Experimentaba una conexión creciente con ese chico, algo que jamás debería haber ocurrido, sin comprender cuál sería el desenlace de todo aquello. Lo único que tenía claro era que después de un largo periodo, mi corazón comenzaba a latir con rapidez. Me surgía la duda inevitable. ¿Se limitaba este asunto únicamente a cuestiones de jardinería? ¿Acaso este chico había llegado a mi existencia con la intención de provocar algún cambio? Al día siguiente, me dirigí rápidamente a resolver un problema con un admirador de Iván que estaba en mis contactos, y mi corazón empezó a latir más rápido cuando sonó el teléfono. Con un tono de urgencia en mi voz pregunté: «Iván, ¿estás ahí? Pienso que el arreglo que hiciste en la boquilla no está funcionando correctamente otra vez. Lamento mucho la situación. ¿Hay alguna posibilidad de que regreses?». La actuación de Iván mantuvo su característica profesionalidad, aunque titubeó brevemente. Por supuesto, en esta ocasión, me aseguraré de llevar repuestos adicionales, con el fin de solucionarlo de manera definitiva. Llegaré al lugar en cerca de 1 hora. Después de expresar mi gratitud, al finalizar la llamada, una inesperada oleada de emoción recorrió todo mi ser. En esta ocasión, deseaba estar un poco más anticipada, aunque al mismo tiempo buscaba proyectar una imagen de espontaneidad. Mientras rebuscaba en mi guardarropa, mi mano encontró mi bata preferida de encaje negro. Busco algo que sea confortable. Intenté persuadirme. Log era consciente de que no estaba dando resultado. Al mirarme en el espejo, escuché el timbre de la puerta. Tomé una profunda bocanada de aire y procedí a abrir la puerta. Iván apartó la mirada de mí brevemente, pero enseguida recuperó la compostura. Llevaba consigo su juego de herramientas y también unas partes de tubería. «Saludos», expresé con naturalidad que mi vestimenta era completamente común. «Ojalá no te esté causando demasiadas molestias. Esta boquilla me tiene desquiciada». Iván desvió la vista de mí y se encaminó hacia la puerta que daba al patio. Expresó que no había inconveniente. En esta ocasión, resolveré el problema de una vez por todas. Acompañé al exterior. Mientras se agachaba para ajustar la boquilla, observaba detenidamente cada gesto de su postura. Mostraba destreza con sus manos, aunque su semblante denotaba cierta tensión. ¿Es frecuente que ocurran este tipo de situaciones? Consulté sobre la ubicación de los componentes en un intento por romper el silencio. El fino tejido de mi bata acarició mi piel, despertando en mí una sensación de valentía aún mayor. Me gustaría saber si, en ocasiones, los objetos que reparas vuelven a estropearse. Mientras respondía, Iván mantuvo su mirada baja. En ocasiones dudo, pero en esta ocasión tengo plena confianza en que todo saldrá bien. Cuento con todas las piezas que pudiera requerir en este momento. Le elogié con una sonrisa leve, comentando lo atento que era. Imagino que tienes un gran talento en tu profesión, especialmente considerando tu corta edad. Mientras me acercaba a la boquilla, sin querer, toqué su brazo con suavidad al pasar. Después de un instante de inmovilidad,
Iván retomó sus labores. Aunque no me dirigió la mirada, percibí su nerviosismo. Al final, expresó en tono más discreto: estoy simplemente intentando cumplir con mis responsabilidades laborales. Por un momento reinó un profundo silencio. Su actitud fría me impulsó a ser más atrevido, a la vez que él se agachaba para observar una cañería debajo del grifo. Con suavidad, posé mi mano en su espalda por un instante. Expresé con tono bromista lo complicado que resulta hallar a una persona tan talentosa como tú. En esta ocasión, Iván se puso de pie y dirigió su mirada hacia mí. En su mirada se reflejaba cierta duda, nerviosismo y un deseo de mantener el dominio de la situación. «Elena», mencionó, pronunciando mi nombre como si intentara establecer una barrera. «El proyecto se encuentra en la recta final. Una vez hecho esto, no volveré a importunarte». Sin embargo, por un instante, su voz mostró signos de vulnerabilidad al quebrarse. Presenciar su intento de huir de esta circunstancia provocó una reacción en mi interior. Una emoción intensa se apoderó de mí, un anhelo que tenía olvidado desde hace bastante tiempo. La duración de esta tensión era incierta para mí. Estábamos en una situación límite y la responsabilidad de cruzar esa frontera recaía por completo en nuestro equipo. Mientras Iván se agachaba para arreglar la boquilla, me recosté en el armario que estaba cerca y empecé a contemplarlo. La fina tela de mi bata se ceñía a mi figura con cada movimiento, generando una actitud bastante sugerente. Iván disimulaba su falta de atención, aunque no pasó desapercibido para mí el sutil temblor en sus manos. La sacudida demostraba que no me enfrentaba a él, sino que él se enfrentaba a sí mismo. Inquirí con un dejo de sarcasmo en mi tono si realmente estabas completamente seguro de tus acciones. Mientras seguía concentrado en su labor, Iván mantuvo la mirada fija en su tarea sin detenerse, aunque su respiración comenzó a agitarse. Con una breve contestación, expresó su acuerdo. «Esto es pan para comer. ¿En serio?». Me acerqué un poco más y pronuncié «Drenia». «¿Por qué razón vuelve a dañarse tan seguido cada 48 horas?» Incliné mi cuerpo, simulando tomar una toalla del armario, y en ese instante la fina tira de mi bata se deslizó de mi hombro. Sentí más coraje al utilizarla. Al cruzar miradas con Iván, sus ojos se detuvieron fugazmente en los míos. Después de eso, regresó velozmente a sus labores. Sin embargo, en esta ocasión se desplazaba velozmente, como si tuviera prisa por concluir todo rápidamente. Mencionó que quizás en el jardín hay algo adicional que está provocando la situación, mientras apretaba la boquilla con determinación, aunque su voz mostraba una leve inseguridad al intentar mantenerse firme. Expresé dudas mientras me recostaba nuevamente en el armario. Quizás la dificultad radique en hallar la correcta sensibilidad. Permití que esas palabras flotaran sin ser pronunciadas. De repente, el silencio se hizo más pesado, creando una tensión casi insoportable en el reducido patio. Después de un breve instante en silencio, Iván decidió dejar a un lado sus utensilios y levantarse. Aunque se movía con calma, su semblante reflejaba un conflicto interno. En primer lugar, el control. Por otro lado, había un anhelo que intentaba contener. Me aproximé más a él, de modo que ahora apenas nos separaban unos cuantos centímetros. Era capaz de percibir cómo respiraba. Murmuré apenas el nombre de Elena. Antes de lograr concluir, ya tenía sus manos sujetando mi cintura. La tensión en los labios de Elena aumentaba a medida que el tiempo transcurría. El temblor que experimentaba Iván indicaba que algo estaba a punto de transformarse. De repente, el silencio que reinaba entre nosotros se vio interrumpido únicamente por el sonido de nuestra respiración y los latidos de nuestros corazones.
y en ese instante todo cambió. Expresó su preocupación, mencionando que no era apropiado continuar con la acción, aunque su tono denotaba una sensación de incapacidad. ¿En serio?, Swingo mientras me acercaba hacia él. ¿Estás completamente convencido? En ese instante, Iván titubeó, como si la situación fuera insoportable para él, y de repente me dio un beso en los labios. El beso entre nosotros se inició de forma pausada y dubitativa, pero rápidamente la intensidad de la pasión se desató. Nos abrazamos con los ojos sellados. Iván se acercaba, cada vez más a mí con el paso de los segundos, y nos dirigimos hacia la casa, tropezando con las paredes a nuestro paso. Nuestros dedos se entrelazaron. Nuestros latidos se aceleraron. En un instante de locura, experimenté cómo todo se transformaba velozmente. Al llegar a la casa, Iván me sujetaba con firmeza por la cintura, impidiéndome apresurar el paso. Los acontecimientos se desarrollaron velozmente y en un abrir y cerrar de ojos nos vimos inmersos en un forcejeo físico, mientras mi mente intentaba asimilar lo ocurrido. Había aceptado su dominio. Se trató de un equívoco que no se puede deshacer. Al llegar a la habitación de la fiesta, nos encontramos con que todo se había derrumbado de manera inesperada. Iván dejó su camiseta en el patio, mientras que sus pantalones descansaban en el suelo al lado de la cama. En el pasillo, la fina bata de tela se deslizaba sobre la alfombra. A pesar de que todo estaba en caos, ninguno de los dos lograba tranquilizarse. Nos encontrábamos tumbados en la cama, uno junto al otro. Nuestros cuerpos continuaban en contacto. Nuestros ritmos respiratorios estaban sincronizados. La rapidez con la que ocurrieron los eventos hizo que pareciera que el tiempo se congelara por un instante. Resultaba complicado expresar con palabras lo que experimentaba en ese momento. Experimentaba la sensación de estar rodeado por un océano de situaciones diversas. Los poderosos brazos de Iván rodeaban mi figura. A pesar de tener los ojos cerrados, lograba escuchar claramente todo lo que sucedía a mi alrededor. ¿Eres capaz de inhalar y exhalar con normalidad? Con una sonrisa leve en el rostro, pregunté mientras me recostaba en su pecho. Aún mis manos reposaban sobre su figura. Era capaz de percibir cada desplazamiento. Iván asintió con firmeza, su voz temblorosa pero decidida. Creo que sí, pero jamás experimenté algo similar hasta ahora. Un breve lapso de tiempo transcurrió en completo silencio. En ese instante, noté que la respiración de Iván se agitó ligeramente y no pude hacer caso omiso de ello. ¿En serio? Extraje el calor de mis labios, que superaba al tuyo. ¿Cuál sería nuestro próximo paso? Elena expresó que, aunque no tiene certeza, imagina que todo resultó tan complejo como era necesario, mencionó mientras acariciaba mi pelo. Sin duda alguna, contar contigo en este preciso instante es lo más importante. Durante un instante, me desorienté temporalmente. Mi mente estaba confusa y desenfocada, mientras me encontraba sumergido en la experiencia. De pronto, la lucidez regresó a mi visión, y me cuestioné si aquel instante era en verdad una muestra de desvarío o algo distinto. ¿De qué manera podemos dar una explicación a esto? Inquirí sobre la ubicación de los componentes con una sonrisa leve en mis labios. Iván me observó brevemente con la indecisión reflejada en su mirada, pero también con un intenso anhelo. Expresó con calma que no consideraba necesario dar una explicación. En ocasiones no es preciso justificar las situaciones. Compartimos la cama para dormir juntos. Mientras compartíamos el mismo aire, envueltos en la fascinación del instante, una interrogante persistía en mi mente. ¿Fue esto simplemente un instante de descontrol o marcó el inicio de algo mayor? De forma pausada,
Fijando la mirada en los ojos de Iván, formulé la pregunta: ¿cuál es el desenlace de esto? Iván, ¿no has considerado esa posibilidad? Después de reflexionar un instante, Iván tomó una profunda bocanada de aire. Más adelante reflexionaremos sobre esto, expresó mientras acariciaba mi pelo. Vamos a aprovechar al máximo este instante. Mis sentimientos experimentaron una transformación compleja en mi interior, pero era innegable que ese instante trascendía cualquier cosa. Hoy en la noche, este instante sería exclusivamente nuestro y, pase lo que pase, permanecerá en nuestra memoria para siempre. Así que en ese momento de quietud se presentó una ocasión para comprender no solo lo que había ocurrido en el pasado, ni lo que depara el futuro, sino mucho más que eso. Si has alcanzado este punto, es evidente que estás cautivado por la trama. Aún queda mucho por descubrir y no deseas perderte ni un detalle. Recuerda pulsar en el botón de seguir para activar las notificaciones y compartir tus impresiones sobre este relato. Me encantaría conocer tus opiniones, así que hablemos en la sección de comentarios. Si crees que esto fue impactante, espera a ver la historia que te dejo aquí. Es aún más increíble. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de historias reales, suscríbete ahora y dime en los comentarios qué habrías hecho en esta situación.